Hola, ¿qué tal? Una semana más aquí con todos ustedes. Radio Fareando. Radio Fareando en Radio Faro. ¿Qué tal, Dieguito? ¿Cómo estás? Yo sigo wonderfuleando por la vida. ¿Y usted, Carmita? Pues yo muy bien. ¿Cómo te iba a decir con la ayahuasca? Pero no es ayahuasca. No, ayahuasca no. Asahuanda. Yo de repente aquí a Carmita la pongo en otro nivel, ¿sabes? No es por nada, pero no hace falta reconocerlo en público. Entonces, me llevo antes la asahuanda que la ayahuasca. Sí, ya está. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Muy bien, muy bien. Bueno, esta semana, ¿por qué es puta la historia de Canarias, Dieguito? Esta semana es bien puta. O sea... ¿Sabes qué te digo? Con el capítulo interior y con este teníamos que haberlo sacado en marzo. Ay, sí, de mujeres. Porque son capítulos de mujeres poderosas. El anterior, la semana pasada. Mujeres poderosas porque no queda otro remedio. Porque no queda, fue de una mujer dentro de lo que es el establishment del poder chungo. Bueno, esa es poderosa porque. Por herencia y porque bueno, tuvo un cerebrazo para manejarlo. Pero ahora les vamos a hablar de el otro lado de la sociedad, de las mujeres que estaban, que no heredaban. Sí, pues hemos hablado hasta ahora siempre de los hombres que se van y nunca hemos hablado de las mujeres que se quedan. Y eso es de lo que vamos a hablarles hoy en la historia puta, de unas mujeres que se les ha denominado en la historia de Canarias las viudas blancas en los siglos XVI, XVII y XVIII. Y les vamos a contar también el porqué de este nombre. La información mayoritariamente lo hemos sacado del artículo La soledad femenina, la soledad femenina, las viudas blancas en la edad moderna en Canarias, un estudio de Anabel Hernández Dávila, y un poquito de contexto de la época. En esta época, la mujer estaba en sociedad, digamos, en dos situaciones principales, que luego siempre había como alguna excepción, pero dos situaciones principales. Pero esto era ley. Casada o monja. Efectivamente. Y generalmente las monjas eran ricas, además. Solían venir de familia de clase potente, a menos que una mujer consiguiera un padrino que le pagase la dote para entrar a un convento. También las había pobres, pero se dedicaban, pero eran las siervas de la... Pero se dedicaban a trabajar para las otras. Eran las que trabajaban, sí, de siervas en el convento. Bueno, pues en esta sociedad bestialmente patriarcal, que les describimos también en el capítulo anterior, la mujer normalmente estaba dentro de la tutela familiar, pues si era soltera, por la tutela del padre, hasta que se casaba, que quedaba bajo la tutela del marido, en este caso. Pero ocurría una circunstancia a veces que rompía, a veces no, muchas veces que rompía esta dinámica. Las mujeres que se quedaban viudas, porque las viudas eran un caso especial porque en teoría eran mujeres que ya habían cumplido con su deber social, que era casarse y tener hijos, pero que se les había muerto el marido. En estos siglos, como ya les hemos hablado en capítulos anteriores, además ocurría en Canarias una cuestión muy importante, que es que todo Cristo quería ir al Caribe o a otros países de América. Incluso la propia corona acaba asumiendo que es lo que hay y entonces pone herramientas para sacar beneficio de la migración de los canarios, que les hemos contado en otros capítulos. Dentro de todos los capítulos, pues les hemos hablado de los hombres que migraban, algunas mujeres, que también hubo muchas que también migraban a Canarias, pero la gran mayoría de la gente que se iba eran los hombres, básicamente, dejando atrás a todas las familias. Aquí, ¿qué es lo que les queremos hablar hoy? Todas las que se quedaron aquí. Sí. ¿Cómo eran estas mujeres, Carmita? ¿Qué pasaba con ellas? Las mujeres que estaban, la mujer en general, las mujeres que estaban casadas con los maridos ausentes, se le llamaban viudas blancas. Viuda blanca, ¿por qué? Porque no estaban viudas, pero estaban solas. Estaban solas. Entonces, ¿qué pasa? Que el marido ausente en esta época, el porqué de esta ausencia mayormente era porque migraba a América. Con lo cual, siempre se relacionó la migración, las mujeres de la migración, con la viuda blanca. ¿Qué pasa en una sociedad cuando la mayoría de la gente que emigra son hombres? Pues que aumenta el número de solteras y de viudas blancas, aumenta considerablemente. Para la rígida estructura social de la época, en la que una mujer tenía que estar siempre bajo la tutela o bajo el yugo de alguien, si no era del padre del marido, si no era de la iglesia, para esa gente el hecho de que hubieran mujeres con esta extraña situación ponía nervioso al sistema, porque claro, no eran mujeres solteras, porque estaban casadas. Y todo el mundo sabía, todo el mundo las había visto casadas, habían ido a la boda, o sea, en la sociedad que ellas estaban, todo el mundo sabía que se había casado, estaban inscritas en un registro, no eran solteras. Tampoco eran viudas,
porque el marido presumiblemente estaba vivo. Entonces era una, pero estaban solas, lo cual era esto de que una situación súper incómoda, no sabemos qué hacer con ella, queremos meterle mano pero no podemos, o sea, a estas mujeres hay que buscarle el encaje social que no en una sociedad hiperpatriarcal. No, y además en una sociedad que permitía, porque si de otros capítulos hemos dicho que habían una regulación para obligar a la gente a ir a ir a América, que se les pagaba y todo para poder colonizar en América. Es decir, la situación, y además estas mujeres, esa situación a ellas las ponían en circunstancias económicas bastante precarias y también en problemas sociales. ¿Cuáles eran los problemas económicos? Pues que muchos de los maridos que se iban no les firmaban los documentos necesarios para que ellas se pudieran buscar la vida de manera legal. Es decir, por ejemplo, no podían vender y escapar, o sea, porque claro, cualquiera podía vender un trozo de tierra o algo, o vender, aunque no o tuviera, arrendar incluso. o arrendar, arrendar, bueno, pues alquilo las tierras si no las vendo, pero puedo alquilar. Ni tampoco podían alquilar ellas ni comprar nada, que muchas de ellas, las que se quedaban aquí, eran mujeres pobres, pero no podían hacer nada, no podían manejar el dinero de la casa, porque el dinero lo manejaba el marido, y como ellos se iban sin firmarle ningún papel, ningún poder, no podían hacer casa, no podían hacer nada. Y por el otro lado también eran problemas sociales, porque claro, no podían sociabilizar, no podían ir a una reunión, no podían ir a una cena, no podían ir solas, y además se tenían que quedar en la casa. A una boda familiar tampoco podían ir porque el marido tenía acompañada. El caso es que se quedaban en una situación que, como además tenía que guardar el decoro debido, se tenían que quedar en casa, y muchas de ellas, la inmensa mayoría, se vestían de negro como si fueran una viuda en realidad. O sea, performando lo que no eran, pero claro, pero se las enterraba en esas circunstancias. Claro, aún así ellas pasaban a formar parte ella se convertía en la cabeza de familia. Tenía que sacar los hijos para adelante como fuera, porque los niños había que alimentarlos y la casa había que sacarla para adelante. Entonces, muchas de ellas a la fuerza terminaron empoderándose pese a las restricciones y mandarlo todo al carajo y salir para adelante, porque es que si no se morían de hambre. Pero una vez que estamos en este punto, Dieguito, ¿de qué manera podían salir estas mujeres de este atolladero? Yo antes de esto, hacer una pequeña también aclaración, porque seguramente escuchando el capítulo anterior, otros capítulos que hablamos de mujeres en posiciones de poder muy empoderadas, claro, es que ahora en este capítulo les estamos hablando de mujeres de estratos sociales bajos. Más bajo. Entonces, claro, aquí está lo que marca la gran diferencia entre Beatriz Bobadilla, Inés o la marquesa Lanzarote. Que se podían ir los maridos a conquistar por ahí, que ellas se quedaban ahí gobernando y manejando el patrimonio, pero estas mujeres no vivían una circunstancia, o sea, la gran mayoría de mujeres no eran la vida de Inés, ni Beatriz, ni la marquesa Lanzarote, ni ninguna de estas. ¿Cómo podían salir entonces, claro, de este atolladero complicadísimo en el que se veían? Había, bueno, digamos, ¿en qué momento estaba la situación? La iglesia estaba preocupada porque estas mujeres no se podían volver a casar, porque ya lo estaban, entonces volverse a casar no era un remedio. Pero estaban sin sus maridos, y a ojo de la iglesia, mujer casada sin marido, chungo y chungo. Es una cosa... no se puede entender, porque claro, con cura, por lo visto. Pero yo no, es que yo, bueno, es una cosa. Por mucho que lo leo, no entiendo... que has puesto tú en esa situación. Has permitido que el marido se vaya. Total, y además es como... prohíbe la migración. Total, es la realidad lo que te está pasando, pero bueno, estas cosas que uno, a menos que viaje en el tiempo, para darle dos hostias fuerte y flojo, no... Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que la corona, al verse que esto se estaba convirtiendo en un problema tan complicado y las mujeres intentando cualquier cosa por salir de esto, dice, hay que meterse en este tema. ¿Cómo deciden meterse en este tema? Regulando la migración de los hombres casados. Y en este caso se aprueban una serie de medidas para proteger a la familia, para evitar que se quedaran las familias desamparadas en Canarias, y con la idea de mantener el orden social y el orden moral en América. Así que a partir del siglo XVI, los hombres casados que se querían ir a América necesitaban el permiso de sus mujeres antes de marcharse. Punto interesante. Que claro, que uno piensa, el patriarcado del siglo XVI es como, y de verdad necesitaban el permiso de las mujeres. Pero es que cuando se generan situaciones tan conflictivas de pobreza tal, hay que meterse y hay que, a veces... Hay que regular de esta manera. Y a esto se le conoció como licencias, era el nombre genérico, y estuvieron vigentes hasta el siglo XVIII. O sea, durante 3 siglos estuvo esta medida.
Con estas licencias, un hombre casado podía estar entre 4 y 6 años más o menos fuera de casa, pero cuando caducaban tenía que volver a Canarias. O sea, podía pedirle licencia por 4 años, a veces la pedían por 6 años, pero era limitado el tiempo siempre que aparecía. Y podían prorrogarse 2 o 3 años más siempre que estuvieran justificados. Que esta justificación era que, por ejemplo, el marido no había conseguido el objetivo económico, se había puesto una tienda o había trabajado lo que sea, o a veces pasaba que entre que empezaba a ganar dinero de verdad y estaba en el momento precario de encontrar un trabajo de verdad, le podía pasar un año. Entonces, amplíamelo un año más para poder terminar el objetivo económico. Que esa ampliación la aprobaba ella. Sí, la prórroga la aprobaba ella. La aprobaba la mujer. ¿Qué ocurre aquí? Que se pueden dar varias circunstancias. Estaban, por un lado, los maridos que tenían que volver porque las mujeres no le concedían la prórroga. Pues ella decía, ¿usted para qué? ¿Qué pasa? Hay aquí un proyecto familiar montado. De que estoy sola y no tengo que darle de comer a los chiquillos. Total. Y cuando volvían los maridos, pues, ¿qué ocurre con estas mujeres? Que sufrían unas situaciones de abuso, de no, la molían a palo para que le firmara la prórroga o la licencia. Entonces, claro, ocurrían estas realidades y luego estaban las mujeres que les daban la prórroga para que los maridos no volvieran, porque no los querían tener en casa, porque solas se manejaban mejor. Y si además mandaba dinero, más motivo todavía para que tú sigas allí y yo sigo aquí. Otras veces pasa. Cuando uno conoce lo bueno. Total, tía, total. Yo me imagino que hubo algunas mujeres que. O sea, no habrán sido casos masivos, pero seguramente más de una que sí recibía dinero y dijo, como Dios mío, puedo vivir sin esta opresión. Sí. Voy a alargar esto lo máximo posible, básicamente. ¿Qué más situaciones pasaban? Pues otras veces pasaba que los maridos se iban a América sin otorgarle poderes a las mujeres para que pudieran defenderse legalmente ante cualquier eventualidad o para que los representaran en asuntos a ellos. Y además, el dinero prometido se quedaba... O sea, se hundía por el Atlántico, vete tú a saber qué pasaba. Con lo que en este caso estas mujeres se quedaban completamente abandonadas, a pesar de que existía la licencia. En este caso, pues... Sí, porque no siempre funcionaba la licencia. Básicamente. Entonces, esto ocurría en muchos escenarios, pero normalmente en las familias con bienes esto no pasaba, ya que los maridos sí les dejaban estos poderes y así ellas podían tomar decisiones económicas y legales. Y decisiones legales. Claro, porque el patrimonio claro. De familia hay que mantenerlo. Esto es, por ejemplo, un escenario un poquito más parecido a las mujeres poderosas que le hemos contado, porque claro, cuando hay un interés económico fuerte y es ella lo único que ancla ese interés económico, cambia el escenario completamente. Claro. Y en este caso, claro, pues si tenemos una casa, unos bienes, un viñedo, porque había mujeres que se quedaban gestionando, por ejemplo, eso en la plantación de viñedo o algo así, ya aquí sí se les daba un poder. Pero en las clases más pobres, que era la mayor parte de la sociedad, o sea, de forma masiva. Hay que tener también en cuenta una cosa, cuando la gente pobre migra, es para ganar dinero, para escapar, para vivir, para mantenerse, para sobrevivir. Pero cuando la gente rica migra, es para hacer más fortuna, porque se van con dinero. Claro, se van con dinero y dejaban a la mujer, pues eso, al frente de un negocio que ya estaba establecido. Y que no fueron muchas, fueron pocas en este caso. Pero bueno, Carmita, ¿estos casos tenían alguna solución? Sí, a ver, la mayoría de los maridos que se iban mantenían contacto tanto por carta como mandando dinero, como enviando dinero en la familia, pero sobre todo los primeros tiempos de ellos llegar a América. A medida que fue pasando el tiempo, las cartas dejan de llegar y el dinero también. Entonces, normalmente en estos casos, las viudas blancas solían acudir a la justicia y como se trataba de un sacramento, que era el del matrimonio, la justicia era la eclesiástica. La de la iglesia. La de la iglesia. Ya que esto suponía un incumplimiento del contrato matrimonial en el que el marido tiene que mantener a la familia y además otra estupidez que se me hacen la cabeza cada vez que lo leo era que un incumplimiento del deber de convivir juntos, pero claro que está en Sudamérica, que ustedes lo han permitido. Que ustedes lo han mandado a veces. ¿Que la iglesia se coge alguna vez de la migración? No, mandaba para allá gente porque quería ganar adeptos al catolicismo. Claro, es que esto a veces se crean la peluca estas incoherencias por decir como no pensaste y creaste esta paradoja. Sí. Esta es para joda, porque esta es una parajoda más que una paradoja. Sí, total, tía. Entonces, lo que pasaba en estos casos era que las mujeres se dirigían al obispado,
solicitaban la vuelta del marido o pedían que ellos le enviaran el dinero que le habían prometido, que para eso se habían ido allá, y se abre un procedimiento que se llamaba requisitoria. La requisitoria es un procedimiento en el que se abre un expediente, en el que empieza aquí en el obispado, en el que tocara en Canarias, se abre un expediente donde la señora presenta la demanda, presenta el resto de documentación, que es un certificado de matrimonio, las partidas de nacimiento de los hijos, o sea, demostrar que está casada con ese señor y el que el señor está allá, y este expediente, esta documentación se envía al prelado de la zona en la que se supone que está viviendo el marido, en América. Que muchas veces conseguían descubrir eso porque siempre había un canario que iba y venía y decía, ¿no? ¿Vi tu marido? Claro, ellos se iban dando noticias una a la otra. Entonces, el marido, no, y que el marido en las cartas al principio decía, voy a Perú o estoy en el Perú, yo qué sé, eso se contaba. Ella en principio sabía dónde estaba el marido. Y allí en América donde se terminaba el expediente, el marido podía ser detenido, apresado, o sea, encarcelado, o bien se le devolvía a Canarias. Que aquí espera. ¿Se recuerdan ese capítulo que hicimos sobre la migración de los canarios, que hablábamos que no todos los canarios han sido blancos, que esto es una idea que tenemos que deconstruir, sí, y que muchos canarios que eran personas negras migraban? Justo hay un caso que entraba que había como explicado que lo traían de vuelta, sí, a Canarias porque la mujer fue la que lo reclamó. Hizo este proceso. Sí. O también le podían confiscar los bienes que tuviera en América, venderlo y mandar el dinero a la madre, a la mujer, y alguna que otra vez le obligaban a devolverle los bienes a la mujer, porque la mujer podía heredar, y a lo mejor tenía su patrimonio, sus bienes heredados, pero claro, los tutelaba el marido, quedaba a nombre del marido, y al final la iglesia, o sea, se podía decajar esto para mandárselo a ella otra vez. Pero ¿qué pasaba? Que no siempre era fácil encontrar a los maridos, porque o bien se habían mudado de sitio, en todos esos años se habían movido de sitio a trabajar a otra zona, o bien se fugaban, o bien, ¿cómo se llama esto? Sobornaba a las autoridades para que no dijeran dónde estaban ellos, o familiares que estuvieran allí lo escondían, en fin, que a veces no daban con el marido. Y entonces, como ya dijo Dieguito antes, las mujeres muchas veces también prefería que le llegara el dinero antes que llegara el marido. ¿Para qué quieres tú un cáncamo de eso cuando viene de allá? Un tío que no te quiere ni ver, ¿para qué lo quieres aquí? Total, que además ya se te ha olvidado su cara. Si te da la oportunidad, mire, hemos encontrado a su marido, pero él tiene aquí dinero, te quiere el patrimonio, el patrimonio, por favor, por delante. Algún día tenemos que tocar el tema de la bigamia, porque a mí la bigamia me fascina, porque además en los archivos de la Inquisición de Canarias tienes aquí se da mucho la bigamia. Claro, cada salseo, pero cada salseo enorme y una de las cosas que hacían, por ejemplo, los canarios que claro, se volvían a casar y abandonaban a la familia era, como decía Carmita, huir, pero por ejemplo huir de los puertos, porque Canarias estaba hiperconectada con todo puerto de América, pero con el interior, o sea, si se movían al interior de México, por ejemplo, nadie lo conocía. Ahí ya se cortaba completamente la conexión. Entonces es verdad que un canario en un sitio costero de América, levantabas una piedra y te salían 18. Sí. Pero en los interiores era ahí ya donde se complicaba muchísimo. Sí, entonces, ellos hacían doble vida, claro. Allí no había manera de saber si alguien estaba casado aquí o no. Exacto, entonces ahí esa es justo el por qué no los encontraban, o claro como ellos se habían vuelto a casar o tenían otra vida con otras amistades, en fin. Y pero bueno, en lo que el dinero iba venía, ¿cómo se buscaba la vida estas mujeres? ¿Cómo se buscaban la vida? Pues básicamente trabajando en oficios feminizados, como es natural para esta época, trabajando en la agricultura, que ojo, tenemos mucho la idea de que las mujeres no trabajaban, ¿cómo era esto de insertar a las mujeres en el mercado laboral? Esto es un rollo del capitalismo, o sea, las mujeres han trabajado toda la vida. Sí. Otra cosa es que la brecha... en el mundo rural. Total. Otra cosa es que la brecha salarial era infinita, que eso es verdad, y no ganaban, pero trabajaban pues eso en la agricultura, cosiendo para la calle, para la gente, planchando ropa de gente rica, sirviendo en una casa muchas veces, comerciando con diferentes productos, que aquí. Tengo una anécdota, sí. Tengo una anécdota porque yo ya dando cuenta, digo, esto tuvo que ser a mediados del siglo XVIII. La abuela de mi abuela, que no es que sea mi bisabuela, mi tatarabuela. Tu tatarabuela, sí. Mi tatarabuela, sí, porque es la bisabuela de mi madre. Mi tatarabuela se llamaba Pino Guerra. Pino Guerra. Era una mujer que de los Magullos,
esto era a mediados del siglo XVIII, era una mujer, o a principio, era una mujer de los magullos y ella era madre soltera, era una mujer sola. De este tipo. No era que fuera, era una mujer sola. Nadie sabía quién eran los padres de los... Tuvo 2 hijos, nadie sabía quién eran los padres de estos chicos, pero ella era una mujer muy respetada, me decía, porque ella se buscaba la vida comerciando, o sea, llevando cosas de ese norte, de esa cumbre, abajo a la plaza de San Gregorio y vuelta para arriba otra vez. Porque claro, estamos hablando de mitad del siglo XVIII, ni había coche, ni había carreta, ni había nada. La gente, siempre había alguien que llevaba y traía mercancía para que la gente no estuviera bajando Y ella se buscaba así la vida, pues la que quería aguja, la que quería tela, la que iba a llevar. Y ella trabajaba, conectaba cazadores, la Breña con... Y mi padre es de la Breña, y la familia de mi padre siempre decía que ella era una mujer muy respetada en la zona y se buscó la vida, toda la vida, se buscó para adelante a los hijos, comerciando, llevando y trayendo, haciendo recao. Pues había gente que hacían eso y que tenían un burro, claro, un burro, y con el burro se iban de la costa a la cumbre y llevar y a traer cosas. Así se buscó. Claro, y tirando para adelante, porque la situación te hacía tirar para adelante. Entonces, claro, esta es la idea de justamente aquí el ejemplo que nos cuenta Carmita de su familia es de las mujeres trabajaban porque era lo que había. Lo que pasa es que ¿cuánto ganaban? No, y cuando dice, había mujeres que se dedicaban al comercio. A ver, las pobres hacían este tipo de comercio. Las que se dedicaban a comercio realmente eran las ricas. La Inés de Peraza, la de aquí de Bobadilla. Descendiente de esta familia. Claro, esa con la collinilla mismo que dijimos, la horquilla, con eso negociaba ella. Total. Pero bueno, siguiendo con cómo escapaban de esta situación estas mujeres, pues hubo algunas que prosperaron en el comercio, como decía Carmita, pero vamos, que ya partían de entrada con dinero. Otra forma de sobrellevar la situación, pues es una técnica que en Canarias lleva siglos y en muchos otros territorios, que es la red familiar, básicamente, apoyarse en ella. Y muchas, pues claro, que hacían volver con los hijos que tenían a casa o sea, de sus propios padres o ir a la casa de los suegros del marido ausente, en este caso. Dependían muchas de ellas de la caridad también, desgraciadamente, aunque esto, bueno, es como una cosa terrorífica porque es como tener que depender de la calidad, pero bueno, también te habla del nivel humano de nuestra gente en el pasado, que los vecinos, la gente, o sea, tú ves a alguien y ves a alguien que se está deslomando, dices, vamos a ver, no puede, hay que ayudarnos entre todos. Muchas veces, ante la desesperación, eso sí, muchas de ellas que terminaban ejerciendo pues trabajos tipo prostitución, porque claro, eso es un negocio que ha existido toda la vida y que da el dinero que da, bueno, da el dinero con unas condiciones muy precarias, sobre todo en esta época. O terminaban cometiendo delitos que hoy en día serían un poco extraños, pero que en ese momento eran delitos gordos: adulterio o bigamia. Esto es, o estar con un hombre amancebado, se decía, que es como tener una nueva pareja sin casarte con él, o casarte con él otra vez, entonces era bigama. Muy parecido a los dos delitos, pero claro, si lo hacía un hombre, chungo; si lo hacía una mujer, 4 millones de veces más chungo. Pero claro, en una sociedad tan patriarcal es verdad que tener un hombre en esa época no era tampoco una cosa romántica, sino una cosa para sobrevivir. O sea, era una cuestión económica en muchas ocasiones el tema de las parejas. El más castigado de estos dos delitos, evidentemente, la bigamia, porque es que aquí ya no solo estás, como entre comillas, traicionando a un marido, es que estás traicionando el sacramento, claro, y te estás metiendo con la Santa Madre Iglesia. Con la Santa Madre Iglesia, en este caso. ¿Qué ocurre esto? Bueno, que como son cosas que pasan, por ejemplo, en 1532, durante el reinado de Carlos V, las personas juzgadas por bigamia podían llegar a perder la mitad de su patrimonio. Y durante el reinado de Juana I de Castilla, que a muchos de ustedes les sonará como que le han llamado Juana la Loca toda la vida, que es un nombre terrorífico, a Carmita tampoco. No es verdad que estaba loca. O sea, fue desprestigio político de su hijo y su padre. Para quitarle el reinado a ella. Pero bueno, se cambió a pena de 5 años de destierro, con la que también a 5 años a remar a galeras, que aquí en Canarias hubo personas justamente condenadas a eso, de ir a remar a galeras 5 años. Y luego Felipe II, que se volvió más chungo todavía, dijo pena de 10 años a remar a galeras, o sea, ir a remar a los barcos estos que la gente reventaba y moría. O sea, pero bueno,
Volviendo al tema de las viudas blancas, Carmita, ¿qué pasaba si no había manera de dar con el marido cuando se ponía en marcha una requisitoria? Estos que se iban por ahí al interior de México y desaparecían. Ya no te queda otro remedio que encomendarte al Dios y al diablo. Y si el diablo, y si Dios con la requisitoria no había solucionado el problema, porque era la iglesia, era Dios la iglesia, no había solucionado el problema, porque ¿qué te toca? Pues darte a la hechicería, porque no había manera, hay que buscar una manera mágica que te resuelva el problema, que es al final a lo que acude quien no puede más. Como ya hemos comentado, y además lo contamos en capítulos anteriores, debido a las cabalgadas en el norte de África, en Canarias confluyeron muchas etnias, muchas razas, muchas religiones, muchas maneras de ver la relación del ser humano con el cosmos, con todo lo que no sabe que entonces también, y ahí había muchos ritos. Y además, si a esto se le une el trajín que había entre Canarias y América, lo que se lleva para allá de lo que se trae para acá, aquí había mucha gente que trabajaba en la hechicería, sobre todo las mujeres más pobres eran las que habitualmente se dedicaban a esto porque les daba de comer. Había gente que necesitaban saber si el marido iba a volver, si no iba a volver, si estaba vivo o no estaba vivo, para saber qué hacer de su vida. Porque si estaba muerto podía desde allá que le mandara el certificado de defunción, ¿sabes? A ellas también les molestaba la situación porque no podían acogerse a nada. No eran viudas, no eran solteras, no eran nada. Entonces muchas de ellas recurrían sin más remedio a las hechiceras. Y Dieguito, que es tu tema preferido. Total. Cuéntanos en estos casos que pasaba Yo es que aquí tendría casos para hacer un capítulo entero, vamos. Sí. ¿Qué ibas a decir? No, es que ya lo hemos tenido, ¿eh? Sí, ya lo hemos tenido, hemos hablado en otro. Hay el capítulo por ejemplo, de las moriscas en Fuerteventura y Lanzarote, que no sé si es el tercero o el cuarto, es de los primeros que hicimos, que hablábamos mucho de, claro, cómo esta situación llegaba a la hechicería. Y aquí el caso que les hemos traído es uno que para cambiar un poco de isla, es de La Palma. Sí, siempre hemos hablado de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, pero en este caso nos vamos a La Palma. Aparte, no sé si recuerdan que en ese capítulo que hablábamos de Fuerteventura y Lanzarote, había casos de mujeres de otras islas que se iban a Lanzarote y Fuerteventura a aprender hechicería. A mí me encanta porque esto es como si la Universidad de la Magia hubiera estado allí en ese momento. Pero bueno, eso sí, nos vamos a Santa Cruz de La Palma. En este caso, con el caso literalmente de una mujer llamada María de Gracia, una vecina que en 1627 acaba en el Tribunal de la Santa Inquisición. Madre mía. Oye. ¿Cómo acaba ahí? Bueno, mediante 4 denuncias. O sea, esto es potentillo, digamos. Con una era suficiente normalmente, pero... No, pero aquí se les juntó. Se les juntó. Vamos a hacerles un pequeño resumen porque además ya quedan unos minutos, pero nos da. La primera de las denuncias fue de Francisca de la Concepción, una mujer negra que era libre, que además esto también es que siempre tenemos la idea de las personas negras esclavizadas en Canarias. No, también hubo muchas personas libres en Canarias. Pues una mujer que, en este caso, que era criada de otra señora, Francisca González Mendoza, que fue a solicitarle los servicios a María, ya que tanto su marido como su hijo se habían ido a América y pedía que ambos volvieran. Esto es algo que se ve también en otras islas, que era cómo puedo hacer un conjuro para que mi marido vuelva o mi hijo vuelva. En este caso. Segunda de las denuncias. Esto me fascina. Un sacristán. Porque la iglesia va de santa, pero los curas no son santos. La segunda denuncia viene del sacristán de la parroquia de Santa Cruz, un señor llamado Luis Rodríguez, que la denunció porque por lo visto le pidió los servicios para leerle la mano y esta... Le leyó la mano, pero no se la dé. No, pero no le des la mano que te la lea la Buenaventura, pero igual lo hizo de trampa para pillarla. Bueno, de trampa. Estas son las 2 primeras, pero aquí las 2 que nos interesan son las siguientes, que son las que están entroncadas con esto que les estamos contando completamente. Que son 2 casos de viudas blancas, justamente esposas de pilotos de la carrera de Indias. Carrera de Indias era como se llamaba el viaje de península. Los pilotos eran los capitanes que estaban... estaban ya, digamos, sabían bien el recorrido ruta. Y eran contratados en la
por la flota española. Básicamente. Ella especialista. ¿Quiénes fueron estas mujeres? María de la O y Catalina Rodríguez. María de la O había recurrido a María de Gracia porque su marido hacía 3 años que se había ido a América. No tenía noticias de él y le habían dicho que su barco se había hundido en el viaje de ida. Y el marido de Catalina Rodríguez hacía 15 años que se había marchado. Se no podía volver. O sea, eso ya hace tiempo. Y le llegaron noticias de que su marido estaba en Perú. María de Gracia, sabiendo su situación, se había ofrecido a que si le paga bien, ella haría que él volviera. Que uno de los hechizos que usa mucho María de Gracia es uno que aparece en Canarias, que nos vincula directamente con el norte de África, que ella lo que hacía era coger un caldero con agua, derretir el plomo, y esto te lo hemos contado un montón de veces, y con eso pues interpretar las figuras, que esto del plomo se interpretaba muchas veces como: pues yo veo que tu marido va a volver en 1 año o en 2 años, o yo veo que tu marido está aquí con una doña X y no va a volver en la vida. O sea, o al revés, yo con este hechizo puedo hacer que tu marido vuelva. Al final esta mujer acaba en el Tribunal de la Inquisición. Dicen ellas, las que la denuncian, que nunca pusieron en práctica el conjuro, que en realidad eso es la defensa de todas las clientas siempre, porque claro... Entonces, ¿para qué la denuncia? Pero es que si tú decías que habías puesto en práctica el conjuro, que vas tú también denunciada por hechicería. Entonces, lo más probable en estos casos es que sí hubieran puesto en práctica el conjuro y probablemente no hubiera funcionado. Seguro. Y todo esto. Y al final, pues claro, María de Gracia acabó ella metida en la cárcel como pena por este caso. Nosotros queríamos terminar con esto porque, claro, estábamos todo el rato hablando de herramientas legales y todo eso, pero a mí es que esto me fascina porque, claro, sí que el tema de la hechicería entronca con la sociedad canaria, pero además a mí de lo que más me fascina es cómo entronca con las necesidades de Canarias. O sea, claro, que tú investigas hechicería en Canarias y ves lo que la gente necesita a muerte. Sí, claro, porque es el último recurso que les queda. Es el último recurso que les queda. Y es el recurso de la gente que no tiene no dinero para pagar barcos. Tira por la magia, que también la iglesia es la magia. O sea, que sustenta la creencia en la magia, la necesidad de que algo ocurra. Pero bueno, porque otros medios no te pueden. Si quieren hacer un caldero con agua y derretir plomo y ver qué les sale, pues nos lo cuentan. Yo me conozco un caso de Fuerteventura que fue una señora a decirle: mira, mi marido me está poniendo los cuernos. La mujer derritió el plomo y dice: uy, aquí yo lo veo con alguien de la mano. Dice: espera que lo hago de nuevo. Lo volvió a hacer una segunda vez y dice: ay, que están cenando juntos. Espera que lo hacemos una tercera vez. Y lo volvió a hacer una tercera vez y digo: sí, está con María de las Nieves. Entonces le dio nombre y apellido. O sea, está poniendo los cuernos. Por si alguien quiere un poquito de salseo así, pues. Pues nada, hasta aquí llegamos. Volvemos la semana que viene. Y nada, que pasen un buen fin de semana. Bueno, y una buena semana. Y una buena vida, claro, maravillosa. Y que se lo pasen bien. Se lo pasen bien comentando, dando me gusta y compartiendo. Por favor. Hagan, siempre se nos olvida. Den me gusta y compartan. Muchísimas gracias. Comenten. Pues nada, hasta la próxima.